Bueno, déjenme preparar mi pantalla. Bueno, gracias por estar presentes en este taller para encontrar y arreglar estos goteos al aire libre. Hay muchas cosas que pueden ir mal en paisajismo. Entonces, ¿cómo ahorramos esta agua? Y un agradecimiento muy grande, de todo corazón para Valley Water. Y ahora quiero darle la palabra a Nick. Nick, ahí estás. Sí. Fantástico. Gracias, Pamela. Yo soy Nick Simons, soy especialista de conservación de agua aquí en Valley Water. Aquí tenemos los programas de encuestas al aire libre. He estado trabajando casi 7 años haciendo paisajismo también, así que con mucho gusto voy a responder preguntas. Pueden ponerlas dentro de la caja de chat que estén relacionadas con estos temas. ¿Por qué es importante la conservación del agua? Como dijo Pamela al principio del webinar, que nos ahorra dinero, podemos tener una fuente de agua confiable. También podemos pensar acerca del enlace que hay entre el agua y la energía para poder usar esa agua en su paisaje. Podemos ahorrar dinero, agua y energía. Muchos beneficios que tienen que ver con el uso y el consumo del agua. Y hablando del uso de agua en nuestro condado, aquí hay una división de cómo se usa el agua. El 31% del agua se usa para negocios, menos del 8% se usa en agricultura. Eso quiere decir que la mitad del agua o más puede estar dentro de los goteos. Casi el 8 o el 10% eh, del agua se desgasta en goteos. Aquí tenemos programas que ofrecemos de educación. Muchos de ellos son para arreglar, programas para arreglar. También tenemos programas de descuentos para ya sea mangueras y diferentes tipos de herramientas que vayan a necesitar y van a verlo en las siguientes diapositivas también. Acabo de mencionar cuáles son los aparatos con los que se puede ahorrar dinero. Esto pueden conseguirlo en la página web. Después de este webinar van a recibir un correo electrónico con todos los enlaces. Por ejemplo, tenemos un equipo de detección de goteos, también cabezales de duchas, también temporizadores de duchas. También pueden pedir una copia impresa de este manual. La siguiente diapositiva, gracias. Como mencioné anteriormente, también tenemos un programa de paisajismo. Esto es algo que se ha hecho en el condado, que ya ha sido lanzado para poder crear mejores paisajes. Y eso es para ver en las diferentes zonas y cómo encontrar goteos. Eso también les puede ayudar a reprogramar las horas en las que hay riego, dependiendo de dónde vivan ustedes. También tenemos un programa de descuentos de paisaje. Les recomiendo que si no saben dónde empezar, creo que el sentido común nos dice que cuando tenemos un goteo, mi recomendación sería que pasen por esa encuesta de paisajismo y después ver este programa de descuentos del paisaje. Tenemos descuentos cuando ustedes implementan estas medidas de conservación de agua en el paisaje y lo pueden ver aquí. También pueden encontrar esos elementos de conservación de agua que sea necesario reemplazar y tal vez puedan recibir un descuento y puede ser sensores de lluvia. Todo esto está controlado por los sensores y reemplazar estos sensores, nosotros les podemos decir
si potencialmente el goteo sucede en una zona específica y tal vez tengamos que apagar o cerrar el acceso de agua a esa zona. Si sabemos dónde está el goteo, entonces sabemos cómo dejar de gastar agua o malgastar agua. Lo bueno también de un controlador de irrigación que tiene que ver con el tiempo, lo pueden controlar desde su teléfono, desde una tableta, desde una aplicación. Es mucho más fácil programarlo y también tener en cuenta el tiempo. Hay muchos beneficios muy buenos en el programa de descuentos. También podemos implementar captura de agua de lluvia, ya sea con barriles de lluvia, también puede ser con cisterna, que es un barril de lluvia, pero mucho más grande. Es un gran recurso. También pueden implementar un jardín de lluvia. Nuestra serie de webinarios de G3 les enseña cómo instalar estos sistemas y cómo recibir estos descuentos también. Para eso estamos aquí. También soy administrador del programa de agua de lavadoras para poder usarlas en el paisaje. También pueden recibir reembolsos cuando utilizan e implementan estos programas y los pueden aprender dentro de los webinars que ofrecemos. Ahí tenemos, me pueden hacer preguntas a mí o al resto del equipo que tenemos aquí. El desperdicio de agua, esto tiene que ver también con encontrar goteos o fugas de agua. Aquí es donde podemos ubicar exactamente dónde hay un goteo o una fuga y mucha gente no tiene lo suficiente, lo necesario para ubicarlas. Así que me doy cuenta en que hay casos en los que los sistemas de irrigación de las personas no funcionan como deben porque generalmente los usan en la mañana y si ustedes no son una persona que se levanta temprano, entonces tal vez nunca ven cómo funciona su sistema. Así que nos pueden enviar un correo electrónico, comunicarse con nosotros, pueden tener acceso también a access.valewater.org y darnos la dirección y nosotros podríamos enviar a alguien para que haga una revisión de esa propiedad y decirles cómo pueden arreglarlo. De los que estamos aquí, les podemos ayudar y con lo que tenga que ver con irrigación. Nick ya les habló sobre esto. En el área de Valley Water, como el 50% del agua que entra a una casa, a un hogar, se desperdicia. Llega a ser un 29% se usa al aire libre. Entonces necesitamos hacer mucho para poder ahorrar y maximizar el agua dentro de cada hogar. Ahora, marzo es cuando tenemos el programa de arreglar los goteos. Es la semana de arreglar los goteos. Queremos decirlo que arreglar goteos no es simplemente esa semana, es siempre. Es algo muy importante, simplemente estar al tanto de las cosas que podrían ir mal y de eso vamos a hablar en este webinar. Vamos a hablar de estos 6 temas, un poquito de información de antecedentes y después vamos a dedicarnos exclusivamente a identificar el problema, dónde está la fuente, la fuga y qué podría suceder, qué podría salir mal. Hay que ser un poco más proactivos de la manera que nosotros administramos nuestros sistemas. Vamos a pasar un par de diapositivas hablando acerca de piscinas y después vamos a dar un paso atrás y decir, y ahora que ya sabemos cómo encontrar estos goteos, estas fugas, cómo nos aseguramos para que no tengamos estas fugas en primer lugar. Cuando hablamos de paisajes, siempre estamos hablando acerca, dentro del contexto de lo que se llama el enfoque watershed.
del paisajismo. Este es un enfoque en que se diseña y se construye estos paisajes y vemos cada propiedad como si fuera un sistema en sí mismo. ¿Cómo podemos mantener el agua para el beneficio de las plantas y cómo podemos optimizar lo que podemos usar para esas plantas para que se enfríe nuestro paisaje? La manera en que nosotros hacemos este paisaje tiene cuatro principios que tenemos que implementar. El primero es construir suelo que actúe como una esponja, que mantenga esa agua durante épocas de sequía. Y esa esponja también libera agua cuando hay mucha. Es decir, tampoco va a haber una inundación, tampoco va a haber erosión. Entonces, tener un suelo saludable es el primer paso, es el principio número uno. El segundo es mantener esta agua de lluvia lo más que podamos dentro de este suelo saludable. Lo siguiente es escoger plantas que sean apropiadas para el clima. Hay muchas que están adaptándose para nuestra zona y queremos utilizar esta agua con estas plantas para mejorar nuestras comunidades. Por último, cuando tenemos que aplicar más agua que recibimos del hielo gratis, queremos usar irrigación suplementaria. Eso quiere decir que nuestros sistemas estén diseñados apropiadamente, que estén instalados y administrados apropiadamente, y que nuestros controladores de irrigación sean controladores inteligentes. No solamente estamos irrigando por irrigar, sino porque las plantas lo necesitan. Este sistema de irrigación es el enfoque de la discusión. Bajo contexto, ponemos aquí las fugas de agua o goteos al año. Se gastan 1 trillón de galones en la nación, por eso tenemos que poner tiempo en este tema para poder entender cómo ocurre esto. Un goteo que es inclusive pequeño, tan grueso como un décimo, un dime, un pequeño goteo que ocurra en la tubería principal de su sistema de agua puede gastar 6.300 galones de desperdicio de agua por mes. Mucho California, incluyendo el área de Santa Clarita, Santa Clara, San José, de 1.300 galones de agua. Pueden mantener 1.000 pies de agua de paisajismo saludable por un año. Lo que estamos perdiendo en un mes, podemos tener como recurso para todo el año. Me pone en perspectiva qué tan valuable es este conocimiento de nuestro paisajismo y encontrando sí mismo goteos. Vamos a comenzar con algo que parece ser no tan importante, pero realmente es como muchas gentes averiguan de goteos por medio de su cuenta de agua, su factura. Si recibe un medidor que le da notificaciones de su agua, entonces es una cosa muy buena que puede hacer para que tenga una respuesta rápida acerca de esta fuga. Pero la mayoría que no tenemos estos aparatos, sabemos la cantidad de agua que estamos utilizando, excepto que lo vemos cada 1 o 2 meses. Quiero mostrarles aquí una muestra de una factura de la ciudad de San José. Ponga su atención a lo que la gente no piensa realmente y es que la factura del agua tiene un número ahí. He leído la lectura previa en esa casilla roja y puede ver que es 50 y algo. ¿Qué son? Son 100 pies cúbicos, que no es un número que utilizamos usualmente cuando hablamos de agua en nuestra vida cotidiana. 100 pies cúbicos es el número que utilizan las agencias de agua, se multiplica por 748
Para calcular, entonces, lo que son 37.400 galones de agua en ese periodo de tiempo. 1.550 unidades, 1.500 pies cúbicos, equivale a 37.400 galones. Se divide por la cantidad de días en el periodo que está en la otra casilla roja. Equivale a 600 galones por día. La buena noticia es que si ve el número 9 del lado izquierdo, puede ver exactamente una gráfica del uso de su agua en este periodo comparado con un periodo anterior. Y si hay una gran diferencia, entonces puede comenzar su investigación de encontrar un goteo. En el lugar que comencemos inicialmente es en el medidor de agua. El medidor de agua va a estar afuera, en alguna parte cerca de la calle. Y el motivo por esto es que cuando el agua se provee por su proveedor de agua, al que da el servicio, llega en este medidor y una vez que pasa por este medidor, es su responsabilidad. No importa si este lugar está lejos de su casa o no, una vez que pasa ese medidor, es su responsabilidad. Y tiene que entender a sí mismo que está en su propiedad, en lo que le ocurra al agua, es una responsabilidad de usted. Puede abrir esto al poner un desarmador pequeño y cuando lo abre van a ver algo que está dentro. Los medidores de agua que tenemos, muchos de ellos son digitales. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en un segundo y algunos medidores son análogos, como el que están viendo. Esencialmente se puede leer como un odómetro. Da vueltas mientras el agua va pasando por el medidor y se lee en pies cúbicos. Ya no teman de esto porque no lo he escuchado. Así es como se calcula el agua del proveedor de servicio. No vamos a poner mucho tiempo en esto, en leer el medidor. Vamos a ver más lo que es el indicador de goteos. Vamos a utilizar un indicador de los goteos para ayudarnos a entender que hay un flujo bajo en nuestra propiedad. Inclusive si todo está apagado en nuestra propiedad, este indicador de goteo, inclusive si los números no se mueven, si este indicador de goteo está subiendo y bajando, significa que hay algo que está ocurriendo y el flujo puede ser muy bajo. Vamos a utilizar eso para determinar exactamente dónde están los goteos. Si tiene un medidor digital, trabaja de una forma diferente, van a recibir el beneficio de tener no solamente una lectura. Usualmente esto es en galones, los medidores digitales, pero hay muchas variaciones en esto. Recibe una lectura en galones, pero también puede recibir una lectura de la tasa o el porcentaje en que va el agua por este medidor. Si ve el número que está hasta abajo, la casilla negra, está, o puede ver ahí como una tubería de agua pequeña dibujada. Ese icono va a prenderse si hay un goteo y si se mantiene prendido, eso significa que tiene un goteo continuo. Así es como puede determinar usted que algo está mal en estos metros medidores digitales. Vamos a regresar a este sistema de irrigación. Vamos a hablar de todo lo que está en esta imagen. Todo lo vamos a hablar esta noche. Pero sí quiero mostrarles cuántos lugares en un sistema de irrigación podría haber alguna dificultad, un problema. Su sistema de irrigación tiene muchos puntos de conexión. Puntos de conexión son lugares donde la tubería se une un tramo con otro. Es un lugar donde el equipo y válvulas están juntas a la tubería. Es un lugar donde eh, es- las tuberías están adjuntas una con otra. Es un punto de conexión. Y cualquiera de estos lugares puede ser una posibilidad de un goteo. Lo que tenemos que hacer aquí en el sistema de irrigación son las válvulas.
para cerrar el flujo de agua. Es la primera forma de defensa. Se van a ver que es una válvula con una manija o, o puede rotar también con una llave. Y del lado derecho es un aparato para cerrar el agua general. No lo van a utilizar esto todo el tiempo, pero si tiene una emergencia, pueden utilizar una herramienta como la que se muestra aquí para cerrar el medidor. Más bien cerrar el agua, que ya no pase el medidor. En la tubería principal, donde se determina que es una emergencia y lo puede apagar de esa forma, cerrando la llave. Esto es información básica. Vamos a analizar los problemas ahora. Esencialmente lo que tenemos que hacer es ver pistas. Va a ver que algunas de estas diapositivas tienen un icono de Valley Water en la parte inferior derecha. Es para recordarme y recordarle a ustedes que hay reembolsos y programas disponibles para ustedes en Valley Water que les pueden ayudar con este concepto. Y el equipo que se puede enviar para hacer una auditoría de irrigación y examinar su sistema de irrigación de Valley Water es un gran recurso. Honestamente, es un recurso tan valuable. Pueden ayudar a buscar las pistas para identificar dónde están estos goteos. Usted lo puede hacer también y los voy a empoderar al poder hacerlo. Bueno, una herramienta que utiliza cada jardinero es un aparato que analiza la tierra. Lo puede comprar en cualquier tienda de ferretería o de irrigación. Este aparato es valuable porque le da la oportunidad de ver qué está ocurriendo en la superficie subterránea. Les va a ayudar no solamente para encontrar goteos, para que las plantas también estén saludables. Es una muy buena inversión. Seguimos entonces en la propiedad. Esa es una función de agua. Aquí creo que es algo que está roto, realmente. No es una fuente, ni mucho menos. Aquí, cuando ve agua, por ejemplo, que se está reuniendo, es un goteo, puede ser una tubería principal que se ha roto. Es un tubo que está bajo presión, que pasa de su medidor, usualmente a su casa o a veces al paisajismo. Está bajo presión todo el tiempo, entonces el agua que está dentro, como se dice, bueno, está bajo presión y si hay inclusive un hoyo tan pequeño como un alfiler, una perforación en esa tubería, el agua va a salir en gran cantidad. Y el tamaño de la rotura que ve aquí es una que mide como lo que es el diámetro de un décimo, lo que es un dime, y va a salir mucha agua y sale constantemente, porque no es algo que se cierra normalmente. Cuando se reúnen charcos de agua, puede indicar que hay una rotura en la línea lateral, la tubería lateral, en relación al sistema de irrigación, también de goteo. Estos tubos no están bajo presión todo el tiempo, solamente están bajo presión cuando una válvula de irrigación se abre y permite que el agua salga al paisajismo. El agua que se está encharcando puede ser en forma intermitente, cuando la irrigación se prende, baja al subsuelo y no lo pueden ver y ocurre una vez más la siguiente vez que prende el sistema de irrigación. Prevenir el regreso del agua es importante. Aquí se está mostrando que está goteando. Es un aparato que esencialmente mantiene el agua que ya ha pasado por su medidor y está en su propiedad presente. Esto previene para que esa agua sea regresada al, la- al agua que se utiliza en la comunidad, sea un cambio de presión. También puede conducir o prevenir el agua que vaya a su casa. Esto es para prevenir en el sistema de irrigación. No todos se ven tan elegantes. Quizás si tiene una piscina,
podemos utilizar las válvulas de irrigación para hacer lo mismo. Se los voy a mostrar. Conexiones de mangueras. Este sello está dañado. Como pueden ver, se puede reemplazar los sellos. Es algo que deben hacer cada 2 años para evitar alguna cosa porque se puede romper. Las válvulas que cierran el agua tienen gasquete adentro y se desgastan. Y que si tienen un poco de goteo, eventualmente va a ser un daño mayor. Es importante recordar que los goteos pueden ser muy sutiles, que casi no se notan. Como puede ver aquí, el piso está mojado. Es una indicación que es un goteo muy gentil, digamos, pero ¿por cuánto tiempo ha ocurrido? Probablemente es reemplazar el gasquete. En esta parte, aquí están viendo algo que es un problema. Cuando puede ver un charco de agua en la mitad del cemento, es algo que está bajo del concreto probablemente. Y en la otra parte tenemos lo que es un drenaje que está ocurriendo. No, técnicamente no es un goteo, pero tenemos que arreglarlo porque si es el gastar agua. Les voy a mostrar cómo arreglarlo. Hay una cosa que podemos hacer en la irrigación, los sprinklers, los rociadores. Algo que puede preocupar es si pones nuevo patio o nuevo concreto o un camino nuevo. Asegúrense que puedan tener coberturas abajo de esto. Esencialmente es una tubería esencialmente que está vacía o tiene un par de PVC adentro que les permite reemplazar el de tubería de irrigación fácilmente. No es algo fácil para arreglar si algo está roto. Algas en las válvulas, así. Estas válvulas deben ser reemplazadas. Definitivamente es un problema. No reciben algas si las válvulas no están goteando. Si están goteando, lo pueden ver cuando se prenden usualmente. Cuando se prenden o se apagan, puede haber un poco de agua que salga de la válvula. Es un proceso normal, pero cuando ve es un flujo continuo que va saliendo de esa válvula, significa que algo está ocurriendo. Para recordarle, las válvulas quizás pueden estar arriba del piso, como del lado derecho, o puede estar en cajas abajo en la parte subterránea. Eso es lo que mantiene que la presión alta, que no llegue a su paisajismo, excepto cuando el controlador de irrigación dice, bueno, ábranse ahora y el agua puede salir hacia el paisajismo. Bueno, donde tenga una tubería que esté de otro material, galvanizado, por ejemplo, o cobre, puede tener lo que están viendo aquí, se cambia a PVC. Cuando se unen con PVC, galvanizado y PVC, o cobre y PVC, son lugares donde puede haber problemas potenciales y tienen que verlos, mantener el ojo sobre esto si no están goteando y reparándolos si lo están haciendo. Bueno, relacionado a sus medidores, si tiene rociadores que emiten agua, puede ocurrir, muchos puede tener una cabeza que esté chueca realmente, como lo pueden ver. No está en posición derecha o tiene una presión baja, puede ser otro problema también, como ven del lado derecho. Pueden ver que el sistema de irrigación cuando se prende, la primera cabeza que está más cercana a las válvulas está bien, pero el momento que llega hasta el paisajismo, puede haber algo donde no hay suficiente presión, no hay suficiente agua que sale. Esto indica que no hay presión suficiente para emitir el agua y significa que algo está ocurriendo en su tubería, ya sea que está tapado o está roto en algún lado. Es muy común y también cabezas que se hunden, puede ocurrir en cualquier lado. Si tiene cabezas de rociadores que están cerca de su entrada para los coches, podría revisarse este.
este tipo de cabeza o los galvanizados. Procesadores galvanizados definitivamente si gotean. Aquí como lo está viendo se va a reemplazar. Y tubos que riegan en goteo también puede haber un daño. Si alguien lo rompió con una pala o caminó encima de estos rociadores de irrigación a base de goteo. O, por ejemplo, su mantillo no está visible todo el tiempo. Puede poner algún tipo de tubo de irrigación, de tubería de irrigación. Y cuando puede ver algo, si no lo ve visiblemente, es observando la salud de las plantas, si están recibiendo agua o no. En este caso en particular, tenemos una planta que se ve seca totalmente. Quiero decir, con una planta no recibe suficiente agua y cuando una planta está recibiendo demasiado agua, se ven iguales de cualquier forma de esas dos circunstancias. El paisajismo puede tener una planta que esté recibiendo demasiado agua o que no recibe suficiente agua. Es posible, se ven igual. La única forma que pueden averiguar esto es utilizar el, me- ese aparato que puede medir si el subsuelo está mojado o seco. Es la mejor forma para ver qué está ocurriendo. Pero las plantas puede ser una guía. El problema es que cuando las plantas se ven así, ya es demasiado tarde. ¿Quiere estar sobre eso? Técnicamente no es un goteo, pero es un desperdicio de agua. Es cuando tiene un rociador que sale arriba o que está rociando agua, pero está demasiado alto el material, las plantas, y el agua está bloqueada. Es una gran oportunidad para cambiar irrigación a base de goteo. Eh, Aquí no hay un logotipo del lado derecho, pero voy a indicar que también hay un reembolso para materiales de irrigación que Valley Water tiene porque es una gran oportunidad para cambiar esto, para que se cambie un sistema de irrigación a base de goteo. Las plantas estarán más contentas. También hablé acerca de estas zonas de drenaje bajas. Eso pasa en estos jardines que tienen una pendiente. Esas pendientes pueden ser muy sutiles, pero estos rociadores que están en la zona más baja de esta colina, digamos, me parece que y nos puede parecer que la irrigación está apagada, pero el agua que está dentro de de esos tubos van a seguir fluyendo hacia la zona más baja. Entonces, a veces esa presión es suficiente para que vuelva a salir ese rociador y continúe desperdiciándose esa agua. La forma en que podemos prevenir eso es revisarlo. Y toda la parte de este rociador tiene que ser chequeado, puede ser reemplazado y eso elimina ese problema. Así no tenemos agua que caiga a la banqueta. Técnicamente esto no es, digamos, una fuga de agua, pero sí se desperdicia mucha agua. Es cuando la presión de la irrigación está muy alta. Tenemos entonces este rocío y esto no le ayuda al paisaje, simplemente está siendo soplado hacia otro lado por el aire. Lo que queremos hacer es con un sistema de goteo o de rocío que esté en una presión adecuada, como 40 psi o menos. Tenemos una idea entonces de cómo se ven estas cosas cuando estamos buscándolas en el paisaje. ¿Cómo nos damos cuenta qué hacer? ¿Cómo encontramos la fuente? Lo que podemos usar es el medidor de agua para ver dónde están estas fugas. Y ustedes pueden ver aquí un icono de Valley Water. Este es un recordatorio de que Valley Water tiene reembolsos en estos aparatos y también en los medidores que se encargan de medir el flujo de su sistema.
Ambas les pueden alertar cuando hay agua que está corriendo, cuando claramente la irrigación no debería estar sucediendo. Si no tienen una, o si ustedes quieren conseguir una, pueden usar este indicador de flujo bajo. Esto les va a servir de mucho. Y vamos a pasar paso por paso por este sistema de irrigación, ense- abriendo y cerrando diferentes zonas para tratar de encontrar estas fuentes de fuga, estas fugas. Lo primero es encontrar la válvula para cerrar el flujo de agua a la propiedad. Esto puede estar en el paisaje, puede estar al lado de la propiedad, puede ser la línea principal de irrigación de su propiedad. La mayoría de los paisajes que no son tan complicados, es decir, no tienen piscinas ni ese tipo de cosas, generalmente los tienen junto o está adyacente al edificio. Hay que ubicar esta válvula y una vez que lo hagamos, ya podemos aislar la línea principal o la tubería principal, la que va desde el medidor hacia la casa. Lo que estamos haciendo entonces es, queremos saber si es que algo está fluyendo después de que ustedes han cerrado todo y si el medidor se está moviendo, eso quiere decir que o el odómetro o el detector de fugas. Eso quiere decir que hay una fuga en la tubería principal. Esto es indispensable ubicarlo y arreglarlo inmediatamente. Hay que llamar a un plomero. Pero si ese medidor no está fluyendo, no está corriendo, entonces podemos descartar de que haya una fuga en la tubería principal y buscar dentro de la casa o en el paisaje. Básicamente, este es un proceso de eliminación. Vamos a encontrar las válvulas que cierren el acceso del agua a la casa y después la válvula que se encargue de la irrigación. Primero vamos a cerrar la de la irrigación, después la de la casa y después sucesivamente otras válvulas. Si es que no hay fugas en la irrigación, hay que ir dentro de la casa, asegurarnos de que no hay fugas dentro de la casa, en los excusados o en las duchas, en los preparadores de hielo, todo lo que tenga que usar agua, aunque a veces ni lo pensemos. Ahora podemos descartar, si es que ya no hay ninguna fuga dentro de la casa, si todo incluso ha sido arreglado, podemos ir a ver, a leer los medidores y si todavía sigue fluyendo, entonces hay hay una fuga dentro de la casa. Tal vez sea dentro de uno de los excusados, de los inodoros. Ahí generalmente se encuentran los goteos o las fugas de agua. Pero es una forma de determinar dónde está esta fuga. ¿Está dentro de la casa o está en el paisaje? Y las posibilidades son de que ustedes tengan estas fugas en ambos lugares. Pero ahora por lo menos sabríamos que hay una fuga dentro de la casa que hay que ubicar. Ahora vamos a cerrar el agua que fluye a la casa y solamente el agua, que dejemos que el agua fluya al resto del paisaje y cerramos. Y si está corriendo el medidor, entonces también tenemos un, una fuga en el sistema de irrigación. Cuando ustedes tengan que recurrir a expertos, van a ver que ellos usan este equipo que es un poco sofisticado y van a empezar a caminar alrededor de nuestra propiedad. Van a usar sus ojos, sus oídos para poder saber y buscar dónde están las cosas mal. Entonces, tenemos que ir al medidor de agua. Ahí vemos en la letra A, y esta es la tubería principal, que es la letra B. Ahora tenemos presión de agua en la propiedad y pasa por por un mecanismo de prevención que es la D aquí, y tenemos un color de cobre que cambia a un color blanco que es de tuberías de plástico. Esto es lo que está dentro de nuestro paisaje. Esta tubería PVC
tiene presión hasta que llega a las válvulas de irrigación, que son las F y G. La F son las válvulas de irrigación que controlan el agua que van a los rociadores. Cuando el controlador K dice, ábrase esta válvula, deje que corra el agua o deje que fluya el agua, la válvula se abre y el agua fluye dentro de estas tuberías PVC hacia el paisaje y la presión empuja a estos emisores para que empiecen a rociar el agua. Lo mismo sucede con la G. En la G es una válvula de irrigación por goteo. Cuando la irrigación se enciende o se abre, entonces hay presión y esta agua pasa por los tubos y sale de los tubos al sistema de goteo. Lo que vamos a utilizar nosotros son los controladores para abrir y cerrar estas válvulas. Pero quiero que sepan que es muy raro, muy extraño que el controlador sea la razón de un goteo o de una fuga. Rara vez sucede. Simplemente es como un cerebro, es un sistema eléctrico que envía una señal a la válvula para que se abran y se cierren. Así que ustedes podrían tener un programa que no es correcto en el temporizador de irrigación. Pero si tienen una fuga en su paisaje, generalmente no es por el controlador, es más bien porque es un aparato que controla el agua. Aquí tenemos el aparato de prevención de que regrese el agua. Esta es la parte de aquí abajo, eso es lo que lo que previene que el agua vuelva a pasar a al agua comunitaria. También la regulación de la presión. Al regular la presión, estamos reduciendo la presión que viene del agua y ingresa al agua. Esto se llama regulación de presión maestra y eso regula la presión de agua en todo su paisaje. Y eso lo pueden disminuir incluso más para que esté dentro de un alineamiento y usarlo en su sistema de irrigación. Estos sistemas de alta eficiencia trabajan con presión muy baja. Ahora vamos a usar este controlador de irrigación para aislar cada una de las zonas de irrigación en su paisaje y vamos a hacerlo de una manera metódica, una tras otra, cerrando esto. Muy difícilmente lo van a poder hacer en 5 minutos. Generalmente se van a tardar 8 a 10 minutos, pero hay que abrirlo manualmente y hay que ir a ver. Si ustedes escuchan como un silbido o si escuchan un sonido como whoosh y si observan que si se están formando charcos en algún lugar, están sucediendo todas estas cosas que podemos haber visto anteriormente. Podemos observar eso en nuestro paisaje. Quiero repetirles y recordarles que hay un reembolso. Si es que alguien viene, piden que alguien venga a ayudarlos con esto bueno, no es un reembolso, pero sí es un programa que les puede ayudar con esto. Y también que hay aparatos de sensores de agua. Y eso es un control de irrigación nuevo y mejorado. Les voy a mostrar cómo funciona dentro de poco, pero el controlador de irrigación es tu amigo cuando ustedes están haciendo estas evaluaciones. Cuando hayan abierto esa zona, vayan y busquen la válvula que controla esa zona y obsérvenla. Si están en una caja, tienen que abrir la caja. O si están dentro de las válvulas, vayan y búsquenlas y véanlas también. Si es que hay alguna que está rajada o dañada, ahora, para que ustedes lo sepan, este tipo de tuberías PVC sí se puede llegar a quebrar y rajar. Eh, Y si eso sucede es porque están expuestas a la luz solar. Y
Así que ustedes están arriesgando cuando tienen válvulas que tienen tuberías blancas que están más arriba del nivel. Por ejemplo, estas de aquí tienen tuberías grises. Estas son tuberías que previenen que esa agua retroceda o regrese. Y hay que ver qué pasa cuando las abrimos. Sale agua, pero no debería haber agua saliendo mientras que está operando. Y si es así, entonces lo vamos a arreglar. Aquí les estoy mostrando esta figura porque no quiero que ustedes se sientan intimidados. Yo me sentía intimidada hasta que vino Brent y Brent lo hizo, quitó, destornilló estas válvulas y, y empezó a ver qué había por dentro. Y antes de que yo ya lo supiera, ya se había arreglado esta válvula. Así que si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Es bastante fácil. Tenemos estas guías también en la internet. Así que ustedes pueden ver que aquí hay un diafragma y esto se mueve cada vez que la válvula se abre y se cierra. Y si hay algo por dentro, es un problema. Fíjense también en el sistema de irrigación y vean si todos los rociadores están saliendo cuando se abre el flujo de agua y si todos salen por completo y si salen por completo, todas están rociando, ustedes, parte del programa, pueden recibir aparatos que se fijan en las válvulas de presión de agua y pueden averiguar si es que esa presión ha disminuido dentro de su sistema de rociadores. Y si la presión ha bajado, puede ser que haya u- un daño en ese sistema. Y también ustedes pueden hacer sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas, se las vamos a responder. Esperemos que nos mantengan ocupados. También los lugares donde hay conexiones, aquí también es un lugar donde hay que verificar puntos de conexión. Es donde los rociadores en realidad se conectan y es una articulación de plástico que les permite mover ese rociador, o la parte superior del rociador, y van a necesitar estas herramientas para poder darles el mantenimiento, no vayan a... Porque estos rociadores incluso uno puede pisarlos sin saberlo, y eso puede causar una fuga. Estos se unen, se conectan, se adaptan, y si entra algo ahí pueden pasar muchas cosas diferentes. Entonces hay que quitarlas, hay que limpiarlas y ahí ver si eso se arregla así. También hay que ver si dentro de los rociadores están funcionando bien los mecanismos y si no, hay que conseguir unos nuevos. Estos emisores pueden ser reemplazados con algo de bajo flujo y algo que sea mucho más eficiente. Ese es un programa que tiene Valley Water. Quiero decirles también esto que es como un acuseta, digamos, algo que nos dice dónde están los goteos, algo que es muy bueno, que debemos tener dentro de sus zonas de irrigación por goteo, eso deberían tenerlo en todas, es un acuseta, un tattletale. Eso simplemente es una cabeza de rociador que no tiene salida y eso nos dice que toda la línea de irrigación tiene presión, que es que ha salido. Esto se instala al final de cada zona, así que cuando encendemos el goteo, deben salir. Y si salen, entonces tenemos la presión suficiente. Si no, entonces algo está pasando. Y cuando hay goteos, también tenemos puntos de conexión. Aquí es donde vemos que estas tuberías tienen líneas laterales, que son tuberías PVC que suben, salen del suelo y se convierten
en un, lu- en un punto de conexión que les permite utilizarlo y eso todo va a ser, va a estar sobre la superficie del suelo. Es algo que hay que observar, hay que revisar y pueden tener goteos ahí también. Hay que revisar si los emisores de goteo están funcionando bien. No les quiero mentir y decirles esto es fácil, porque una vez que saquen ustedes el mantillo y puedan ver las cosas, es mejor. Pero como estos emisores están debajo del mantillo, puede ser algo difícil. Así que tienen que tener paciencia, tienen que hacer que fluya el agua por 10, 15 minutos y estar buscando. Aquí a la izquierda pueden ver algo que se llama una irrigación en línea y probablemente lo que sucedió aquí no es tanto que el emisor se haya roto, sino más bien que alguien lo golpeó con una pala y eso pasa también. Cuando ven un corte así, algo ha pasado. Pero aquí a la derecha, lo que ustedes ven es un emisor de punto que se ha atorado. Hay que asegurarnos de que no se atoren estos emisores. Ahora, si usted tiene irrigación de goteo que ha sido instalado por un contratista, díganles que les den estos conectores y también estos conectores que les ayudan a arreglar los goteos a ustedes mismos. Es simple pedir estas bolsitas con estas herramientas que les van a servir para arreglar los goteos si es que ustedes tienen las herramientas y sin tener que ir a una tienda. Así que asegúrense de que tengan. También al final de la línea tienen que instalar lo que es una válvula de flujo. Esta válvula de flujo a veces se mantienen abiertas y esto es algo malo. Estas válvulas de flujo son unas pequeñas válvulas. La, mueve para que el agua pueda pasar, pueden mover la manija el- para fluir esta línea de irrigación. Si lo hace un par de veces al mes es algo muy bueno que deben hacer para que los tubos de goteo sigan funcionando como deben funcionar. Voy a tomar unos minutos para hablar de piscinas y otro tipo de gotas con diferentes funciones en la casa. Se pueden descubrir muy fácilmente. No tienen que pagar realmente para que la gente cobre una gran cantidad de dinero por arreglar su piscina. Lo importante de esto es instalaciones que tienen agua. Tiene muchos lugares en las piscinas donde el cascarón puede ser perforado para instalar luces o algún otro tipo de equipo y por lo tanto todas estas son oportunidades para que pueda haber grietas o goteo. Yo vería luces es el lugar número uno donde hay goteos y también pueden tener goteos en el mismo equipo donde están todos estos tubos que han sido soldados. Quizás no lo piense así del término soldar, pero inclusive si es PVC y cuando se pega, y químicamente es el mismo proceso, digamos, y si no se hace correctamente puede tener un goteo, puede tener un goteo en el equipo o el cuarto de equipo o un goteo en la misma piscina. Alrededor del equipo no debe haber agua alrededor del equipo, debe estar totalmente seco, limpio, nada que esté goteando. Y el problema es que con todos los químicos que se usan en el agua de piscina, si tiene un goteo, puede hacer que el equipo se vaya desgastando rápidamente, así que tiene que verlo regularmente y examinarlo. Para las luces y los filtros.
también es algo importante. ¿Cómo detectan si hay un goteo? Bueno, es muy sencillo. Tengan una cubeta, pueden entrar al primer escalón de la piscina, puede poner esta cubeta en el agua. Bájela hasta abajo, hasta el escalón y utilice un plumón como Sharpie que no sea soluble por agua para marcar la parte de adentro de la cubeta. Me gusta marcarlo afuera también, pero siempre lo marcan adentro de la cubeta, a dónde está en la línea del agua cuando está en la cubeta. Después llene la parte de adentro de la cubeta hasta arriba, a esta línea del agua, como puede ver. Si regresa, no habrá una diferencia en la altura afuera de la cubeta o adentro. Deje la cubeta por 24 horas. Lo que va a ocurrir es que va a haber evaporación, que va a evaporar el agua de la alberca, de la piscina y también de su cubeta. Y las dos cosas van a ocurrir en el mismo porcentaje. Si su piscina tiene un goteo, la línea del agua de la parte fuera de la cubeta va a estar más bajo. Y la parte de adentro de la cubeta va a ser en alguna altura, pero la parte de afuera estará en una forma significante más baja. La evaporación evaporó el agua, pero el goteo está sacando más agua del agua de la piscina. 24 horas es lo que se necesita para hacer esto. 48 para estar absolutamente seguros si es un goteo pequeño o más grande. Una vez que determinen que tienen un goteo, entonces, no solamente que sea evaporación, entonces pueden utilizar, digamos, medidores, como lo podría hacer un inodoro, o si no, llame a un profesional para que haga pruebas. Bueno, hemos revisado muchas cosas. ¿Qué podría pasar en el paisajismo? Esta es mi parte favorita y esto es pensar acerca de las cosas que podemos hacer cuando diseñamos o hacemos el paisajismo evitando goteos o pérdidas de agua. Lo primero que debemos hacer, que recomiendo para cada paisajismo, es tener un medidor de agua dedicado o una tubería principal. Valley Barrel nos puede ayudar con este concepto. Y lo que es un medidor dedicado, aunque sea de flujo o submedidor, en realidad puede hacer el seguimiento de la cantidad de agua que pasa por ese medidor en forma separada del agua que está entrando a su casa. Esto le da la oportunidad de aislar y manejar el agua en su paisajismo en forma separada. No puede hacer nada si no tiene información. Necesita información y tener un medidor dedicado es una gran forma de que la forma de que pueda tener usted la información. Un medidor dedicado en la tubería principal puede tener una tubería principal que llega del medidor y entra a su casa, es muy bueno, pero sepárelo antes de que llegue a la casa y tenga una tubería separada y ponga un medidor en esta parte que esté dedicado a esta parte de la tubería para que usted pueda haber aislado el sistema de irrigación totalmente del resto de la propiedad. Y es una forma para asegurarse y si hay emergencias y si tiene un goteo muy grande en el paisajismo lo puede cerrar y no tiene ningún efecto en su casa. De esa forma puede manejar cosas. Es una buena idea. Yo también estoy a favor también de válvulas para cerrar el sistema. Son válvulas que tienen una manija o también algún tipo de manija como de regadera, digamos, para cerrarlo. Debería tenerlo realmente en cada tubería, principalmente. Definitivamente donde está su paisajismo y donde está el sistema de irrigación, donde están las válvulas. Debe haber válvulas en cada lado de cada válvula.
y cerrar lo que es su piscina, si tiene agua que baja abajo de una acera o una entrada de coches, tiene que tener una separada en caso de emergencia. Estas válvulas para cerrar la tubería son una buena forma de controlar esto. Y sus tuberías deben estar enterradas a una profundidad apropiada. Lo que ven aquí en esta imagen, y nos dijeron dónde estaban aquí, en este caso, los tubos de la tubería, pero eh, estaban donde pensamos que iban a estar, pero cuando hemos plantado este árbol, rompimos una línea principal. Debe estar enterrada 18 pulgadas aproximadamente, o si es una zona fría, 6 pulgadas de donde es del zona de congelamiento. Esta tubería estuvo 4 pulgadas abajo en la superficie. Y si hubiéramos casi caminado, se puede haber roto, no es una cosa buena. Las tuberías principales deben estar en una profundidad apropiada y también los tubos de irrigación 6 a 12 pulgadas en forma subterránea. Su tubería principal debe estar compuesta de cobre según la medida K, pero si tiene alguna rotura en su línea principal y tiene que ser reparada esa tubería o tiene una nueva tubería que va a instalar, díganles al plomero que sea un cobre que se llama Schedule K, de la grosor K. Me ha sorprendido ver que alguien trató de utilizar un cobre más económico. Tiene que tener este tipo de calidad porque ese tubería, puede aguantar mucha presión, inclusive si entra un pedazo de chicle, digamos, después de 1 o 2 años puede causar una rotura. Es importante que tengan el grosor adecuado. En las tuberías laterales, asegúrese que tenga PVC de Schedule 40 SCH40, que es el blanco que ve del lado izquierdo. Esto siempre está enterrado, ya que si se expone al sol, se va a romper. Abajo donde están las válvulas, donde tiene los tubos, el PVC tiene que estar de la calidad SCH40, ya sea también color negro o color gris, es el de color. Y este tubo y el color gris, este tubo no se rompe si está expuesto al sol. Si tiene que hacer algún tipo de reparaciones, o si ve a alguien que está haciendo reparaciones, asegúrese que tenga una conexión, ya sea de una o dos conexiones. Eso mantiene para que no tenga goteos. Y si puede, el contratista que instale en su irrigación el sistema de irrigación, o usted mismo lo está haciendo, lo puede hacer, pero asegúrese que considere todo este pegamento y lo que es cómo soldar en forma química, tiene que hacerse correctamente. El pegamento tiene que ser aplicado apropiadamente en ambos lados de cada tubo. No puede tener eh, exceso y el primer también se tiene que utilizarse y tienen que unirlo correctamente. Háganlo correctamente porque cada lugar donde ha sido soldado un químico en forma subterránea, ahí es donde puede fallar si no se hace correctamente. Utilice bajo concreto estas partes que es para unir una parte con otra. Pueden llevar luces o diferentes cosas y estén más seguros y es mejor prevenir que lamentar. He hablado con contratistas de esto y es muy difícil en muchos casos, inclusive si tiene irrigación de goteo y este tipo de tubería,
ponga tubos adicionales para que esté poniendo este sello as- si está abajo en una forma subterránea. Bueno, si está en la válvula de irrigación, puede estar arriba del suelo o puede ser subterráneo, como esta válvula que ven aquí en esta imagen. De cualquier forma, asegúrese que esté bien colocado. Debe haber suficiente espacio y para ser honesta, para mí estas válvulas, este espacio es muy pequeño, no puede trabajar bien porque está muy pequeño. Las piedras que ven abajo se ven bien, por lo menos está limpio para poder trabajar. Bueno, válvulas antisifón, esta tubería gris que ve aquí se está instalado correctamente según esta imagen. Me encantaría ver una base de piedras abajo de esto, por la zona cera. Debe haber tierras alrededor de esas válvulas. Lo mantiene más seguro para que no pueda haber goteo en contra de la casa, digamos. Asegúrese que esas válvulas estén 6 pulgadas más arriba del rociador principal en su paisajismo. ¿Qué significa si tiene una colina que tiene rociadores en las cabezas? Si está más alto que estas válvulas no van a trabajar como antisifón. Tiene que poner instalar un aparato para prevenir que se regrese el agua. Bueno, si convierte de rociar a lo que es regar a base de goteo, mucha gente lo que hacen, no remueven las válvulas de rociadores, tratan de convertirlos al instalar regulador de presión y filtro y dicen, oh, eso está listo. No, no está. Asegúrese que la misma válvula sea de flujo bajo. Significa que va a poder operar en una forma esencial y cerrarse también cuando el flujo que pase sobre la válvula sea muy bajo. Va a ser a base de goteo. El reto que tenemos con esto es que el controlador de irrigación manda un mensaje a la válvula indicando, sí, ciérrate y ya no deja que pase más agua en la válvula y entonces la válvula no está tiene sensor del flujo bajo y no se cierra apropiadamente. Como resultado de esto, sigue el flujo de agua por esta válvula, aunque se le ha dicho que se cierre. Asegúrese que tenga una válvula que lo pueda hacer, que se llaman válvulas de flujo bajo. Estas trabajan. Regulación de presión es una parte muy importante si es el maestro o regulación en la misma válvula, como lo puede ver aquí del lado derecho. 25 PSI es en la válvula. Esta presión ha sido reducido a 25 PSI para operar correctamente el sistema de goteo. Los filtros deben estar limpios 2 veces por año. Eh, Tiene que abrir la tapa y ponga el filtro adentro y lávelo. Y válvulas de flujo, úselas, son muy viables. En los primeros años del sistema de irrigación, cada 3 meses, limpien eso y mantengan el agua en el jardín. No la quieren desperdiciar. Y por lo menos hagas esta limpieza del sistema 2 veces al año. Ese contratista jardinero trata de instalar las válvulas de flujo automáticas del lado izquierdo. Dígales que prefiere no hacerlo. ¿Por qué? Porque esto se abre cada vez que su sistema de irrigación se prende. El agua sale de esta válvula de flujo, es automático. Y el reto con esto es que está desperdiciando agua. No lo necesita que debe abrirse cada vez que prenda su sistema de irrigación o que lo abra. Hágalo manualmente con una válvula de flujo, como lo ve del lado derecho, o una válvula manual del lado derecho. Agregue una válvula de cierre al final de cada manguera. Como pueden ver aquí, tienen estas válvulas pequeñas que
el extremo de su manguera y simplemente búsquelas, se las pueden enviar gratuitamente, las pueden instalar y es muy bueno. No tiene que utilizar su dedo para cerrar el agua ya en ese momento. También protección de antisifón. Imagínense si se conecta la manguera y el agua sale, si hay un cambio de presión, ese agua puede regresar a la casa o el agua municipal tenga un protector en contra de antisifón. Asegúrese que el sistema de los tubos de irrigación por goteo esté cubierto por mantillo. Asegúrese de eso porque tiene todo tipo de beneficios de irrigación y puede ahorrar agua y protege los tubos también. Es degradable también. Tiene que estar abajo del mantillo porque se puede romper con el sol. Si ve que los tubos de irrigación son visibles, ponga mantillo encima de esos tubos. Si está instalando irrigación a base de goteo, asegúrese que el fabricante eh, sea el mismo fabricante de los conectores y los tubos. Los profesionales pueden cambiar una fábrica con otra, pero saben lo que están haciendo. Si lo hace usted solo, asegúrese que sea del mismo fabricante, es más fácil. Y también nunca instale tubos con con esos tubos que puede ver aquí y puede realmente hacer algo que le afecte. No tiene que sentarse ahí. Muchos de ustedes han visto este tipo de irrigación, a veces tubos de un cuarto de pulgada. Es muy problemático porque recuerda que está hablando de puntos de conexión, que son lugares donde tiene problemas. Bueno, estas cosas tienen un punto de conexión donde tienen un problema. Y también con los tubos de tipo espagueti en el paisajismo es peligroso caminar ahí. Honestamente, no los utilices en su paisajismo, utilícelo mejor en un contenedor o una maceta. Está bien para un jardín de verduras donde no está caminando y posiblemente lo puede romper. Y monitoreen sus controles de irrigación. Aprovechen los reembolsos de Valley Water. Consíganse un control de irrigación inteligente que puedan operar desde su teléfono. Son fantásticos, se encargan de los cambios en el clima y pueden administrarlos con los días, las horas en las que va a fluir el agua. Es algo que lo pueden programar fácilmente. Es muy beneficioso y se ha demostrado que reducen la cantidad de agua que se usa comparadas con los controles que no están basados en el clima. Así que consigan este clima y aparte tienen reembolsos, así que es una muy buena oferta. También los monitores de flujo por si hay demasiada agua, hay un exceso, si es que hay demasiada lluvia, hay muchas cosas ahí. Les he mencionado muchos de estos reembolsos y quiero repasar esto una vez más. Acabamos de hablar acerca de los controles de irrigación que tienen reembolsos. También tenemos una encuesta al aire libre, donde hay expertos que van a venir a ayudarles acerca de su sistema de irrigación. Honestamente, estos sensores los van a ayudar a reconocer si es que existen fugas, también existen las formas de reducir cómo estamos nosotros rociando esta agua en el paisaje y eso permite administrar más la cantidad de agua que se libera. Incluso también verificar la presión de las válvulas para que no esté fluyendo agua sin necesidad.
También existen reembolsos por los sistemas de irrigación en línea por goteo. Eso sirve para la irrigación de goteo. Nos encantaría recibir información, así que Brent ahora va a poner una evaluación. Tenemos unos minutos antes de que tengamos que terminar. Oh, quiero mostrarles esto. Ustedes van a recibir un enlace y vean la grabación. Hay tantas cosas buenas que Valley Water les ofrece en la página web y está en todos los idiomas. Además, tenemos talleres que tenemos talleres en el futuro, así que por favor, matricúlense, regístrense para que podamos hablar de estos temas. Tenemos un taller de diseño de jardines. Ese es el 23 de abril. En mayo vamos a hablar acerca de cómo volver a pensar de una manera diferente acerca de nuestro jardín, cómo cambiarlo un poco, cómo tal vez deshacernos de un poco, cómo cambiar la forma en que administramos nuestro jardín. En junio vamos a tener una discusión acerca de cómo mantener más agua dentro de nuestra propiedad, agua de lluvia, y que nos permite a nosotros volver a surtirnos de agua. Y bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y Brent, ¿tienes alguna pregunta buena? Lo primero que quiero decir es, después de ver todas las traducciones, es un poco difícil saber si les respondí bien la pregunta y si tienen una pregunta después de mi respuesta. Bueno, la primera pregunta que veo aquí es, ¿existe una válvula para chequear la irrigación de goteo? Sí, existe. No necesariamente es un componente, puede ser un componente PVC que hay que añadir, pero definitivamente hay válvulas de chequeo y son muy útiles. La respuesta es que uno tiene que poner ahí el tattletale, es decir, una válvula de chequeo es algo que es una válvula que surge, pero como está tapada, solamente se ve. Ok, un controlador, los controladores de agua no son útiles, vamos, pero pueden ser controlados por un iPhone. No los veo. Cuando dice ahí que se basan en el clima o sensores que se basan en el clima, estamos haciendo una distinción entre el agua que cae de la lluvia y la irrigación. Un sensor de lluvia no es lo más útil aquí en el sur de California, porque en los últimos 3 meses casi no ha llovido y parece que no va a llover tampoco. Pero un controlador basado en el clima, lo que puede hacer por usted es darles una idea de qué es lo que está pasando por la información que obtiene de Internet y sabe cuándo no irrigar si es que va a haber lluvia y aumentar la irrigación si es que es un día caluroso. Es decir, hay que programar esa irrigación. Ahora, históricamente hablando, nosotros somos los que hemos tenido que hacer esa programación o detenerla o aumentarla. Y con estos controladores no necesitaríamos hacer eso. Y nosotros teníamos que adivinar, ¿me basta con 10 minutos de irrigación o tengo que parar por cuántos días? Lo bueno de estos controladores es ya tienen estas fórmulas y lo que hacen es los cálculos. Es un programa muy inteligente. Además, como están en el Internet, los pueden controlar de cualquier lugar. Sí, es impresionante. Los recomiendo. Y han mejorado mucho. El controlador elimina la necesidad por un sensor de lluvia. Correcto, sí. Algunos controladores basados en el clima
que se controlan que se conectan a la internet, los pueden combinar con una estación específica dentro de su paisaje. Y eso es algo, esa es una combinación muy buena. Sí, mientras más información puedan tener que sea información local, mejor, porque el clima y el tiempo es muy local. Bueno, quiero agradecerles a todos por participar el día de hoy. Muchas gracias a nuestros intérpretes también por hacer esta interpretación simultánea. Esto no es fácil con toda la información técnica, lo apreciamos mucho. Además, al personal de Valley Water por responder las preguntas y por patrocinar estos talleres. Muchas gracias a Brent por hacer las preguntas, las respuestas, y a Ana también, que es la heroína que nunca se ve de aquí de G3. Muchas gracias por estar presentes. La siguiente va a ser en abril, es diseño de jardines. No, no se lo vayan a perder. Van a ver cómo se diseñan estos jardines y van a calificar para reembolso y cómo tener